La perdurable influencia de Nicolás Maquiavelo, siglos después de que sus ideas revolucionaran el pensamiento político, se extiende mucho más allá de los gabinetes de poder y los salones de estrategia militar. Su obra más notoria, El Príncipe, lejos de ser simplemente un manual cínico para el dominio y la crueldad, es una radiografía inclemente de la naturaleza humana, cuando ésta se confronta con la ambición, la necesidad y la supervivencia. Es, en esencia, un tratado sobre cómo opera el poder y, por ende, cómo se ejerce la manipulación. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para el individuo moderno, el valor incalculable de Maquiavelo no radica en imitar al príncipe, sino en comprender profundamente la mecánica de la manipulación que él tan magistralmente expuso. Comprender a Maquiavelo es forjar una armadura mental inexpugnable contra aquellos que buscan convertirnos en herramientas, transformando la vulnerabilidad en una perspicacia táctica y una inmunidad psicológica. Esta filosofía, despojada de su contexto político y aplicada al desarrollo personal, se convierte en un manual de autonomía radical y defensa psicológica activa. A continuación, se detallan los 7 pilares fundamentales de esta defensa estratégica. La piedra angular de la defensa antimanipulación, según el paradigma maquiavélico, es el rechazo categórico al autoengaño, a la ingenuidad crónica y al idealismo cándido. Maquiavelo instaba a sus lectores a observar la realidad tal como es en verdad, verita effettuale, y no como quisiéramos que fuera. Esta es la primera y más radical lección para la autonomía personal. Abandonar la presunción de benevolencia universal. El mundo no es como debería ser, es como es. El manipulador se nutre de nuestra inclinación a creer en la buena fe de los demás, explotando la expectativa de que la moralidad guiará las acciones ajenas. Maquiavelo nos obliga a confrontar una verdad fundamental, a menudo incómoda. Dada la opción, la mayoría de las personas priorizarán su interés personal, supervivencia, ganancia, comodidad, estatus, por encima de un principio ético abstracto. Esta no es una condena moral pesimista, sino una premisa operativa realista. Por lo tanto, quien busca no ser manipulado debe dejar de lado las promesas huecas, los sentimentalismos y la creencia ciega, y adoptar el cálculo frío del interés personal como único criterio de evaluación. Cuando se nos ofrece un trato, una sociedad o una simple petición, la pregunta crucial jamás debe ser ¿es esto lo correcto o moral?, sino ¿qué beneficio tangible, oculto o evidente obtiene la otra persona con esto? ¿Y cuál es el costo real para mí en términos de tiempo, recursos, paz mental o autonomía? Si el beneficio es desproporcionadamente asimétrico, si la otra parte se beneficia enormemente de nuestro esfuerzo con un mínimo coste para ellos, la alarma maquiavélica debe sonar de inmediato. Maquiavelo dedicó páginas esenciales a la enseñanza de cómo un líder debe proyectar la apariencia de virtudes, piedad, honestidad, integridad, mientras mantiene la flexibilidad moral para actuar de manera opuesta cuando la necesidad del poder lo exige. Esta lección, trasladada al ámbito personal y psicológico, revela que el manipulador es, ante todo, un maestro del disfraz y la escenificación, un actor que se pone la persona, la máscara social idealizada, que mejor sirve a su objetivo. El amigo incondicional, el mentor desinteresado, la víctima indefensa, el socio comercial intachable. Para el individuo perspicaz, la clave es desvincularse de la retórica y concentrarse implacablemente en los resultados tangibles. Las palabras grandilocuentes, las intenciones declaradas y las lágrimas emocionales tienen poco o ningún peso en el análisis maquiavélico. Lo que verdaderamente importa son los patrones de comportamiento consistentes y el beneficio sistemático que el manipulador obtiene de cada interacción. Si alguien proclama ser un benefactor altruista, pero sus acciones invariablemente lo colocan en una posición de ventaja, lo eximen de responsabilidad o lo enriquecen, en cualquier forma, dinero, atención, influencia, a expensas de otros, el análisis maquiavélico dicta, ignora la moralidad declarada, sus excusas y su autopercepción, y observa únicamente el balance final de poder y beneficio. La verdad de una persona se revela no en la declaración de intenciones, sino en el flujo constante de quién se beneficia a largo plazo y quién paga el precio. Es imperativo leer el comportamiento histórico, las huellas que deja, y no el discurso actual. Los conceptos de fortuna, el azar, las circunstancias incontrolables. Y virtud, entendida no como virtud moral, sino como habilidad, vigor, competencia, determinación y capacidad de acción efectiva, son centrales para la autodefensa.
El manipulador astuto intentará constantemente socavar nuestra virtud para incrementar nuestra dependencia. La técnica es doble. Nos convencerán de que somos inherentemente débiles, que las circunstancias son demasiado adversas o que la única vía de escape es someterse a su guía o ayuda, presentándose como la única fuente de solución o seguridad. La táctica para neutralizar esta estrategia es el desarrollo incesante y proactivo de la propia capacidad de acción y resiliencia. Cuanto más competente, informado, emocionalmente regulado y autosuficiente sea, menor será el espacio que el manipulador pueda explotar. Maquiavelo enseña que la dependencia es el caldo de cultivo de la sumisión y la herramienta más potente del control. La maximización de la autonomía personal, a través de la adquisición de habilidades duras y blandas, la gestión efectiva de los propios recursos, financieros, emocionales, intelectuales, y la capacidad de resolver problemas sin asistencia externa forzada, convierte al individuo en un objetivo de alto costo y baja recompensa para el manipulador. La virtud personal es el escudo definitivo, es la capacidad de navegación propia que hace innecesario el falso piloto ofrecido por el otro. Deja tu like, suscríbete y comparte. Maquiavelo observó con cinismo que los hombres son tan simples y obedecen de tal modo a las necesidades inmediatas, que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Esta simplicidad emocional es la vulnerabilidad primaria. Los manipuladores explotan sistemáticamente las emociones primarias e inmediatas. El miedo a la pérdida, la codicia por la ganancia fácil y la esperanza irracional. Pueden infundir pánico, miedo a ser excluido o a un fracaso inminente, para forzar una decisión apresurada o prometer ganancias excesivas, codicia o soluciones milagrosas, esperanza, nublando el juicio racional. Para el individuo no manipulable, la disciplina emocional y el autocontrol son la contramedida esencial. Cada vez que una propuesta o demanda desencadena una reacción visceral e inmediata, ya sea pánico, excitación desmedida o culpa, es imperativo imponer una pausa reflexiva. La manipulación siempre opera con un sentido de urgencia fabricada. Tienes que decidir ahora. Es la única oportunidad. Ve, si me quieres, harás esto. La defensa maquiavélica opera con paciencia estratégica y racionalidad metódica. El análisis en frío debe sustituir a la respuesta impulsiva. ¿Qué pasa si no actúo ahora? ¿A quién beneficia esta urgencia forzada? ¿El beneficio prometido justifica el riesgo o el costo de mi autonomía? La regla de oro, tomada directamente de la experiencia política, es: ninguna decisión importante se toma bajo presión emocional, ni se anuncia de inmediato. Siempre se gana más tiempo para evaluar. La perspectiva maquiavélica sobre la lealtad y los lazos interpersonales es brutalmente pragmática. Los lazos basados únicamente en la obligación emocional, la gratitud desmedida o el afecto no verificado son mucho menos fiables que aquellos basados en el interés mutuo y tangible, o, en su versión política, el miedo a las consecuencias. El manipulador intentará crear una deuda emocional al hacernos favores estratégicos o al presentarse como nuestro salvador en un momento de crisis, con la intención de cobrar esa deuda más tarde con nuestra autonomía, nuestros recursos o nuestra lealtad incondicional. El antídoto es reconocer que todo favor conlleva un costo no monetario, que a menudo es la pérdida de autonomía o la generación de una obligación futura. La única relación verdaderamente segura y sostenible es aquella que es una transacción de valor recíproco, transparente y equilibrado. Si una relación es crónicamente asimétrica, donde una parte da consistentemente tiempo, esfuerzo, dinero, apoyo emocional, y la otra solo toma y exige, esa persona está siendo manipulada a través del sentimiento de obligación o culpa. Es crucial aprender a negociar y establecer límites claros y explícitos, asegurando que todas las interacciones sean mutuamente beneficiosas o, al menos, de costo cero para la propia integridad y autonomía. La amistad verdadera se basa en valores compartidos, pero las interacciones funcionales y de influencia se sustentan en el respeto por el valor recíproco y el equilibrio de poder. Maquiavelo elevó el estudio de la historia y el examen de los errores pasados a la categoría de arte estratégico, pues quien estudia el pasado comprende el presente. En el contexto moderno, esto se traduce en convertirse en un observador agudo y un analista de patrones de comportamiento, tanto propios como ajenos. El manipulador rara vez inventa una técnica nueva, simplemente recicla esquemas ancestrales. La victimización calculada, cry for help estratégico, el gaslighting, la negación persistente de nuestra realidad, la presión de grupo, el uso del consenso para forzar la sumisión, la seducción interesada o el triangulamiento.
Quien ha estudiado estos juegos psicológicos a través de la historia, la literatura, la psicología o la experiencia personal, los detectará instantáneamente en el presente. El conocimiento profundo de los esquemas de manipulación es una defensa en sí mismo, ya que reduce el impacto emocional del truco y permite una respuesta táctica y racional en lugar de una reacción emocional. El manipulador pierde su poder cuando su truco es conocido y nombrado con calma. Lo que estás haciendo es victimización estratégica para evadir tu responsabilidad. El observador agudo anticipa el movimiento del otro, conoce el manual del enemigo y se posiciona para neutralizarlo antes de que cause daño. La lección más subversiva de Maquiavelo para la autoprotección es la necesidad de entender y usar el poder, no para oprimir, sino para establecer respeto y límites firmes. Su famosa máxima, es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas, no aboga por la crueldad, sino por la integridad inquebrantable, la predictibilidad de la defensa propia y la seriedad de nuestras consecuencias. El temor, en este contexto moderno, se traduce en respeto a la autonomía y a la capacidad de respuesta. En la vida cotidiana, esto significa ser percibido como una persona con límites no negociables y con la capacidad real de hacer cumplir esos límites. El manipulador busca el camino de menor resistencia, la presa que cederá ante la primera o segunda presión. Ser capaz de decir no con firmeza y demostrar que hay un costo real, el fin de la relación, la retirada de recursos, la exposición pública, la pérdida de acceso, al intentar manipularnos, es la aplicación práctica del principio del temor o respeto maquiavélico. El individuo que proyecta virtud, individuo que se muestra competente, independiente y dispuesta a defender su autonomía con consecuencias previsibles y consistentes, se convierte en un objetivo intrínsecamente poco atractivo. La verdadera libertad comienza con la aceptación de que la dinámica del poder y la influencia existe en toda interacción humana. La negación de esta realidad es la invitación abierta a la victimización. La sabiduría maquiavélica, paradójicamente, empodera al individuo al enfrentarlo con la dura pero liberadora verdad de la naturaleza humana, permitiéndole construir un bastión de autonomía, perspicacia y resiliencia inexpugnable en un mundo de intereses cruzados y agendas ocultas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.